Hay una ironía brutal en el mundo de los negocios, ¿verdad? Ver cómo empresas que parecían, vamos, que se iban a comer el mundo, con un éxito tremendo, de repente tropiezan. Y caen. ¿Cómo puede ser que el propio éxito sea el principio del fin? Hoy vamos a intentar explorar eso, ese enemigo silencioso que a menudo se esconde justo detrás de los mayores triunfos. Y para hacerlo tenemos un material muy interesante, un análisis de Francisco Santolo. Es el CEO de Scalebre y lo compartió en LinkedIn. El título ya dice mucho, El ego en los negocios, el enemigo invisible. Y lo potente es que Santolo dice que lleva décadas observando este patrón, una y otra vez. Así que la idea hoy es intentar entender cómo ese ego, que puede ser casi imperceptible cuando las cosas van bien, nos suba, cómo acaba dinamitando empresas y líderes que parecían, intocables. Nos guiaremos por lo que dice Santolo y cómo lo conecta él con el trabajo de otro grande, Jim Collins. Efectivamente, la hoja de ruta sería primero, ver cómo actúa este ego silencioso justo cuando estás arriba, ¿no? En el pico del éxito. Después podemos desgranar esas 5 etapas del declive que identificó Collins, que Santolo ve tan claras. Y cerramos con las lecciones más prácticas. Y ojo, la propia experiencia de Santolo, que yo creo que es muy reveladora. Suena muy bien. Venga, pues entremos en materia. El punto de partida del artículo es fuerte. El ego no es solo la típica chulería, ¿no? La arrogancia evidente. No. Es algo más sutil, más escurridizo, que brota, dice él, precisamente con el éxito. Ventas que suben, premios, el aplauso del mercado, no sale en la contabilidad, claro. Pero, según Santolo, empieza a pudrir las decisiones por dentro. Exacto. Y eso es lo que él ha visto pasar, durante 20 años. Empresas que parecían imparables, líderes considerados brillantes. Y de pronto, ¡zas!, la caída. A veces, como él dice, solo hace falta un golpe, un shock inesperado, o que algo que estaba oculto salga a la luz. Y todo se viene abajo. Pero la semilla, digamos, ya estaba ahí. Claro. ¿Y cómo se ve eso? ¿Cómo se manifiesta ese ego si es tan silencioso? Porque si no, sería fácil de ver, supongo. Ahí está el kit de la cuestión. Santolo apunta a síntomas que, al principio son sutiles, pero que vistos después son clarísimos. Por ejemplo, algo fundamental. Se deja de escuchar. ¿A quién? Al mercado, al equipo, A todos. a los clientes, al propio equipo, incluso a los datos. Sobre todo a los datos que no confirman lo que ya quieres creer. Ese aprendizaje continuo que antes era la base de todo, pasa a un segundo plano. Porque total, ya hemos dado con la fórmula mágica, ¿no? Entiendo. Es como una especie de complacencia, pero disfrazada de confianza, quizá. Justo. Y eso te lleva directo a otro síntoma. La velocidad empieza a importar más que la validación. Lo que antes se miraba con lupa, se cuestionaba, se probaba, ahora se da por sentado. Vale. Y ahí surge esa frase tan peligrosa. No hay tiempo para probar, hay que escalar ya. Y claro, se empiezan a perseguir un montón de oportunidades a la vez, pero sin el análisis de verdad, sin rigor, más por la inercia de hay que crecer que por una estrategia sólida. Tiene toda la lógica. Si dejas de escuchar y de validar, es muy fácil acabar tomando decisiones basadas más en el deseo, en las ganas, que en la realidad pura y dura. Y las consecuencias son muy reales, muy tangibles. Santolo te habla de sobreinversiones basadas en proyecciones, demasiado optimistas, expansiones a mercados nuevos sin entenderlos bien, o defender proyectos a muerte, no por su lógica de negocio, sino porque encajan en esa historia de éxito imparable. O porque sientes esa presión, ¿sabes? La obligación de seguir creciendo. Al final el ego convierte lo que deberían ser aprendizajes en errores que se repiten. Santolo cuenta que él le llaman mucho cuando la cosa ya va mal, ¿no? Se define un poco como experto en crisis. Cuando le llaman en esas situaciones, ¿qué suele encontrar él como la raíz del problema? Pues fíjate, es interesante. Dice que muchísimas veces el problema de fondo no es el modelo de negocio original, ni siquiera la ejecución técnica o el producto. Es algo más, humano, digamos. Es la incapacidad de la dirección para gestionar la información incómoda. Vaya. Se ignoraron señales de alarma. Se silenciaron las voces críticas, internas o externas. El ego funcionó como un filtro, como un escudo contra la realidad que no gustaba. O sea que el problema no era tanto de estrategia pura, sino más bien de psicología de la organización, algo así. Podría decirse así, sí.
Y el daño va mucho más allá de lo financiero, ojo. Ese ego, esa necesidad de tener razón sí o sí, de defender lo indefendible, eso fractura equipos, deteriora relaciones con socios, con clientes, corroe la cultura de la empresa desde dentro. Y menciono algo que me parece crucial, el efecto sobre el talento. ¿En qué sentido afecta el talento? Pues de dos maneras, y no sé cuál es peor. Por un lado, la gente más valiosa, la que tiene más criterio, la más independiente, suele ser la primera en oler que algo no va bien y busca una salida. Se van. Claro, los primeros en saltar del barco. Exacto. Pero a veces pasa algo peor, dice Santolo, que el equipo, se contagie de esa sensación de invencibilidad, que compren el relato del líder. Y en lugar de ser un contrapeso, de poner los pies en la tierra, lo que hacen es reforzar esa deriva, ese ego. Multiplicarlo. Y ahí Santolo es muy claro. Cuando pierdes ese capital social, la confianza, la colaboración real, da igual el dinero que tengas. Eso es casi irreparable. Es un panorama bastante oscuro, pero seguro que a muchos les suena familiar. Comentabas antes que Santolo conecta todo esto con el trabajo de Jim Collins y su libro How the Mighty Fall. ¿Qué encontró ahí que le cuadrara tanto? Pues encontró un marco, una estructura que describía a la perfección ese patrón que él llevaba años viendo en la práctica, de forma empírica. Collins estudió grandísimas empresas que cayeron desde lo más alto e identificó 5 etapas muy claras en ese proceso de declive. Y lo importante, lo que recalca Santolo, es que aunque Collins mirara a gigantes, esas etapas son perfectamente reconocibles a cualquier escala, en una pyme, en una startup, donde sea. Vale, ¿y cuáles son esas 5 etapas? Vamos a verlas una por una. La primera es lo que Collins llama hubris nacida del éxito. Soberbia, podríamos decir. La segunda, la búsqueda indisciplinada de más. Siempre más. La tercera es la negación del riesgo y del peligro. Hacer como que no pasa nada. La cuarta etapa es la de los manotazos de ahogado, ¿no? La búsqueda desesperada de salvación. Y la quinta, es la capitulación final, la irrelevancia o la desaparición. Pues empecemos por el principio. Esa hubris nacida del éxito. Suena a la soberbia de toda la vida, ¿no? Sí, pero Santolo le da un matiz que me parece interesante. Él prefiere traducir hubris no tanto como soberbia, sino como desmesura. Ah, desmesura. Sí, perder la medida, la moderación. No es solo sentirse superior, es perder la perspectiva. Nace del éxito, claro, lógico. Cuando las cosas te van bien durante un tiempo es fácil empezar a sentirte invencible. El cambio mental clave, según Collins, es que dejas de preguntarte ¿por qué funcionó esto realmente? Y empiezas a asumir que todo es mérito tuyo, o del equipo directivo, tu genialidad. Ya. Te olvidas del papel de la suerte, del contexto, de que quizás estabas en el sitio adecuado en el momento adecuado. Como si hubieras encontrado la fórmula mágica y ya fuera infalible y aplicable siempre, sin importar nada más. Justo eso. Santolo pone ejemplos muy claros. El emprendedor que pega un pelotazo con su primer proyecto y a partir de ahí deja de validar ideas, se fía solo de su instinto. O la empresa que tiene un modelo que funcionó muy bien y asume que será eterno, sin vigilar si el mercado está cambiando por debajo. La clave para evitar caer aquí, según él, es precisamente no perder nunca esa medida. Seguir validando, seguir cuestionando, mantener el foco, la humildad, incluso y sobre todo cuando todo va viento en popa. Tiene mucha lógica. Vale, si consigues no caer en esa desmesura, ¿cuál es el siguiente paso hacia abajo? Mencionaste la búsqueda indisciplinada de más. Pues aquí es donde ese ego, ya un poco inflado por el éxito inicial, empieza a pedir acción, a pedir más. Más expansión geográfica, más productos diferentes, más oficinas, contratar más gente. Collins es muy claro aquí. Crecer no es el problema. Crecer es bueno. Lo malo es la falta de disciplina en ese crecimiento. Perseguir el más por el más sin asegurar que la organización tiene la capacidad real, los cimientos, para sostenerlo y gestionarlo bien. ¿Y cómo se traduce eso en la práctica? Sobre todo en empresas más pequeñas que igual no tienen los recursos de una multinacional para absorber esos errores. Santo lo ve constantemente en pymes. Por ejemplo, decidir abrir X tiendas en un año porque está en el plan y seguir adelante aunque los datos iniciales no acompañen, sin flexibilidad. O ampliar la fábrica con unas proyecciones de crecimiento exponencial que son,
Bueno, más un acto de fe que una realidad basada en datos. Lanzar productos nuevos sin parar, sin asegurar que tienes capacidad de producción, de marketing, de soporte. O incluso, fíjate, profesionalizar la estructura antes de tiempo. Fichar directivos muy caros, crear capas, cuando aún no hace falta quemando caja tontamente. Aquí encaja perfectamente esa ley de Packard que cita Collins, ¿no? Esa que dice que ninguna empresa puede crecer de forma sostenida más rápido de lo que es capaz de desarrollar gente competente para gestionar ese crecimiento. Precisamente. El talento y la capacidad interna son el verdadero límite, el cuello de botella. Si fuerzas el crecimiento más allá de eso, patinas y entras de cabeza en la etapa 3, la negación del riesgo y del peligro. Que es cuando ya empiezan a verse las consecuencias de esa indisciplina, pero el ego no te deja verlas, ¿no? O las maquilla, las disfraza, empiezan a surgir problemas, la expansión sin control da pérdidas, el mercado cambia y te pilla a contrapié, pero la respuesta interna es reinterpretar los datos para que parezcan mejores de lo que son, o buscar culpables fuera. Es la crisis, la competencia juega sucio, o lanzar iniciativas muy llamativas, mucha fanfarria, pero que en realidad solo distraen del problema de fondo. Se crea un relato interno, una narrativa, de que todo va bien o estamos tomando las medidas correctas. Y supongo que se crea una cultura donde señalar los problemas está mal visto, ¿no? Como ser el aguafiestas. Totalmente. Se premia el optimismo, aunque sea ciego, y se castiga, a veces sutilmente y a veces no tanto, a quien trae malas noticias o cuestiona las decisiones sagradas. Es el autoengaño, primero individual y luego colectivo. Collins asó el ejemplo famoso de Motorola con su proyecto Iridium, los teléfonos satelitales. Así. Invirtieron miles de millones ignorando todas las señales de que el móvil terrestre avanzaba muchísimo más rápido y haría su oferta obsoleta casi antes de nacer, pero siguieron adelante, negando la realidad del mercado. Qué peligroso. Vale, y cuando la negación ya es imposible, cuando la realidad te golpea en la cara, ¿qué pasa en la etapa 4? Pues llegan los manotazos de salvación, o manotazos de ahogado, como decía antes. El declive ya es innegable, los números no cuadran por ningún lado y cunde el pánico. La reacción típica aquí es buscar soluciones mágicas rápidas, las balas de plata, fichar un CEO estrella de fuera para que haga un milagro, apostarlo todo a un producto revolucionario que salve la empresa, hacer fusiones o adquisiciones desesperadas, a veces en sectores que no tienen nada que ver. Entiendo. Como dar bandazos, ¿no? Reacciones espasmódicas sin una estrategia clara detrás, solo para intentar mantenerse a flote como sea. Exacto. Lo que se evita a toda costa es lo difícil, pero lo necesario. Parar la máquina. Volver a lo esencial, al core business. Diagnosticar el problema real con humildad. Y empezar a tomar decisiones coherentes y sostenidas en el tiempo. Es justo lo contrario a lo que Collins llama el flywheel, el volante de inercia. Ese concepto de construir el éxito con un empuje constante, disciplinado, siempre en la misma dirección estratégica, no a base de cambios bruscos y bandazos. En las grandes empresas, esto se ve en esas reorganizaciones constantes que anuncian a bombo y platillo, pero que no cambian nada fundamental. En las pymes, pues, en discusiones familiares agónicas sobre qué medida desesperada tomar ahora. Suena a que en esta etapa la recuperación ya es casi una utopía. Pues, curiosamente, Collins dice que incluso aquí, en la etapa 4, la recuperación todavía es posible. ¿Ah, sí? Sí, pero exige un baño de humildad enorme. Exige volver a la disciplina perdida. Reencontrar ese flywheel original que te hizo tener éxito. Dejar de buscar el milagro externo y volver a trabajar duro los fundamentos internos. El problema es que, llegados a este punto, a menudo ya no queda ni la energía, ni la voluntad, ni a veces los recursos para hacerlo. ¿Y si no se consigue dar ese giro? Llegamos a la última etapa. La etapa 5. Capitulación a la irrelevancia o la muerte. Ya no hay más. Se agotan los recursos, la energía, las opciones. La esperanza. La empresa simplemente desaparece. O se vende por 4 duros. O sobrevive como una sombra de lo que fue, totalmente irrelevante en el mercado. Y Santolo lanza una advertencia importante aquí. Las pymes pueden llegar a esta etapa mucho más rápido de lo que sus dueños creen. No es algo que solo le pase a los gigantes. Es un proceso realmente descorazonador, la verdad. Pero comentabas que Santolo no se queda solo en la teoría de Collins, ¿verdad? Que él mismo comparte una experiencia personal. Sí,
Y me parece muy valiente por su parte, porque es reconocer un error propio. Cuenta que con Scalabel, su propia empresa, vivió en carne propia la etapa 1, la de la desmesura nacida del éxito. Fue allá por 2018, estaban en plena expansión global. Llegaron a 20 países en solo 2 años y tenían planes para estar en 50 al año siguiente. 50. Vaya ritmo. Una barbaridad. Eran muy rentables, dice, y además aplicaban su propia metodología, que se supone que es antirriesgo. Parecía un modelo blindado, perfecto. Entonces, ¿qué falló? ¿Se aplicaban sus métodos? ¿Eran rentables? Parecía que lo tenían todo controlado. Ajá. Aquí viene la autocrítica interesante de Santolo. Señala que mucha literatura de negocios, la clásica, te anima a pisar el acelerador a fondo cuando encuentras un modelo que escala. Escala rápido, te dicen. Pero esa literatura quizás está pensada para un entorno más predecible, más estable. No siempre tiene en cuenta el impacto de shocks gordos, ya sean externos o internos, que no esperabas. En su caso le golpearon de lleno problemas societarios graves y poco después la pandemia. Y ahí se dio cuenta de que esa expansión tan brutalmente rápida, aunque pareciera rentable en el Excel, había generado una fragilidad oculta, un riesgo enorme que no habían medido bien. Vaya. O sea que el propio éxito y la velocidad les hicieron, paradójicamente, más vulnerables a los imprevistos. Exacto. La mala lección que sacó él de aquello fue la necesidad de construir modelos de negocio que no solo sean eficientes y escalables, sino también resilientes. O incluso, usando el término de Nassim Taleb, antifrágiles. O sea, capaces no solo de soportar los golpes y la volatilidad, sino incluso de beneficiarse de ellos. De hecho, dice que desde entonces dedica mucho esfuerzo a desarrollar esta nueva teoría, este nuevo enfoque, y vuelve a insistir en su matiz de hubris como desmesura. La clave es seguir validando siempre, mantener la perspectiva por muy bien que te vayan las cosas, no perder la medida, la humildad de seguir aprendiendo. Esa reflexión sobre la resiliencia y la antifragilidad es muy potente y muy de ahora, ¿verdad? Entonces, para ir cerrando, ¿cuál dirías que es el mensaje final que nos deja Santolo en su análisis? Pues es un mensaje muy claro y yo diría que bastante directo. La caída de las empresas, sean grandes o pequeñas, casi nunca es culpa solo de factores externos inevitables, del cisne negro. Suele empezar mucho antes, empieza con decisiones internas, humanas y, por tanto, potencialmente evitables. El ego, en sus múltiples caras, no solo la arrogancia, también la complacencia, la negación, el miedo a reconocer errores, nos pueden nublar el juicio. Y lo más peligroso es que lo hace con más facilidad precisamente cuando estamos en nuestro mejor momento, cuando más seguros nos sentimos. Y lanza una advertencia final que, la verdad, resuena bastante, casi como un aviso personal. Sí, dice algo así como que ese ego puede estar actuando ahora mismo en tu empresa, en tu proyecto, de forma silenciosa, incluso si crees que te basas en datos que eres súper racional. Si has abandonado la humildad de cuestionar tu propio éxito y la disciplina de validar constantemente lo que haces. El ego puede estar ahí agazapado y puede llevarse por delante no solo el negocio que tanto te ha costado construir, sino también cosas mucho más importantes a nivel personal y vital. Es una reflexión fuerte. Sin duda. Es algo para pensar largo y tendido. Si tuviéramos que resumir las ideas clave de esta exploración del análisis de Santoño, diríamos que el ego es ese enemigo invisible que puede surgir con el éxito, nos vuelve complacientes, nos hace sordos y nos lleva a tomar malas decisiones. Exacto. Que las 5 etapas de Collins, la desmesura inicial, la expansión sin control, la negación, los manotazos desesperados y el final, son un mapa muy útil para entender cómo se produce esa caída. Un mapa de carreteras hacia el desastre, casi. Y que los antídotos claves son la disciplina constante, la validación continua de todo y, sobre todo, la humildad para cuestionar incluso tu propio éxito. Totalmente de acuerdo. Y la relevancia práctica de todo esto es enorme. No hay que pensar que esto es solo para los de arriba, para las grandes corporaciones. Los patrones de comportamiento que describen Santolo y Collins están ahí, en cualquier equipo, en cualquier proyecto, en cualquier negocio, por pequeño que sea. La autoconsciencia, el mirarse un poco al espejo de vez en cuando, es vital. Especialmente, insisto, cuando todo parece ir sobre ruedas. Porque, como bien dice Santolo, al final la caída suele ser autoinfligida. Es consecuencia de decisiones internas que quizás se podrían haber evitado. Exacto. Y esto nos deja, como siempre intentamos, con una pregunta final, ¿no? Una de esas para que cada uno le dé vueltas.
Más allá de celebrar los éxitos, que hay que hacerlo, y de mirar las métricas que suben, ¿qué podemos hacer hoy en nuestro día a día profesional para instalar pequeños mecanismos, hábitos, que nos ayuden a mantener esa perspectiva, esa disciplina, esa humildad necesaria? ¿Cómo nos aseguramos de que el éxito que tenemos ahora no esté, sin darnos cuenta, sembrando las semillas de una futura caída? ¿Cómo podemos construir activamente esa resiliencia, o incluso esa antifragilidad de la que habla Santolo, para estar mejor preparados para cuando vengan? Bueno, para cuando vengan mal dadas. Ahí queda la reflexión.